vamos a abordar es el Cristo de las profecías. Esa es la temática que vamos a abordar. El Cristo de las profecías. Capítulo 24 y versículo 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban cerrados para que no le conociesen. 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le llegaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de venir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy será que recibe y que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a todos los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iban lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha terminado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Gloria. tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Continuamos la lectura del verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de obra. Bendito es el nombre del Señor. La lección es el Cristo de la profecía. La lectura que hemos tenido, la lectura en clases 24, versos 13 al 35 de Lucas y los versos 44 al 49. El texto de esta clase es Lucas 24, 45 al 46. Quiero que podamos leer de nuevo el texto base de la clase. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario
resucitarse de los muertos al tercer día. Hermanas y hermanos, para entrar a comprender a Jesucristo, a la persona de Jesús, del Nuevo Testamento, inevitablemente nosotros tenemos que comprender a Jesucristo y verlo en el Antiguo Testamento. Uno de los objetivos principales del Nuevo Testamento, de los 27 libros y de sus escritores, es demostrar que Jesucristo es el fiel cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. ¿Saben qué? El propio Jesús enfatiza ese aspecto de su vida. El Señor Jesús dijo: yo no vine para derribar la ley, abrogarla, sino vine para cumplirla conforme a lo que han dicho los profetas. Entonces, Jesucristo, Jesús el Cristo, el Señor, Él desarrolla su vida terrenal conforme a una planificación profetizada, anunciada en el Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. En ese sentido, este pasaje es clave, porque Jesucristo en vida, Jesucristo sepultado, crucificado, sepultado y resucitado, aún no era comprendido por sus seguidores. No entendían quién era Él. No lo entendían. No lo asociaban. Por eso el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué les abrió? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Evidentemente para que comprendiesen las Escrituras en relación con Él. Para que tuvieran claridad que todo lo que había ocurrido estaba profetizado, estaba señalado. Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué importancia tiene esto? Que Jesucristo en su vida cumplió las Escrituras. Es súper importante. Porque o bien Jesucristo realmente es el Mesías, o bien es un impostor. O bien es uno más de los profetas. Porque si usted analiza, o recordamos la palabra, el versículo 19 dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron de Jesús Nazareno, que era un varón profeta, poderoso en nombre y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta ese minuto, esta gente que era camino de Maús, discípulo de Él, aún no sabían que Jesús era Dios. Seguían pensando que era un profeta. Jesús hizo una pequeña encuesta. Le dijo: ¿qué opina la gente de mí? Usted sabe eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que opinaba la gente de Jesús? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres el profeta Elías y otros Jeremías. Ese era el concepto que había de Jesús, que era un profeta más. Pero lo que Jesús quería demostrar que no era un profeta más, que él era Dios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el objetivo del Nuevo Testamento principalmente es demostrar que Jesucristo, en Él se cumple absolutamente todo lo del Antiguo Testamento. Todo lo que apuntaba a un Mesías, Jesús es ese Mesías. Es sumamente importante entender esta primera verdad. Muy bien. También es importante señalar que Jesús nació, vivió, padeció, murió, resucitó, ascendió, está a la derecha del Padre y volverá de acuerdo a las Escrituras. Jesús, toda su vida terrena, su padecimiento, ¿verdad que está allá la persona? Allá la pantalla. Toda su vida, desde su nacimiento, fue anunciado. Hermanos, hay más de 300 profecías en este curso que vamos a hacer de estos 2 meses. Vamos a analizar, vamos a conocer profecías. Ayer Jocelyn leyó en una parte del culto que le dieron a beber hiel con vinagre. Eso fue profetizado. El padecimiento de Jesús, le arrancaron la barba, fue profetizado. Cuando Él murió, sus vestidos se los repartieron, los soldados se echaron suertes. Se quedaron con su manto, se quedaron con sus ropas. Y eso también fue profetizado. Su corazón, cuando fue muerto, se partió en 2 y la sangre se coaguló. Los glóbulos rojos, los glóbulos plaquetes y los glóbulos blancos. Y por eso dice Juan que le salió como agua del corazón. La sangre se diluyó y eso fue profetizado. Salmo 22. Todo eso lo vamos a estudiar. Pero primero tenemos que entender de que el propósito del Nuevo Testamento es demostrar que todas las profecías de los Mesías
apuntaban y apuntaban ni más ni menos que a Jesús. Gloria al Señor. Muy bien. Uno de los fundamentos de la enseñanza fundamental del Nuevo Testamento, le vuelvo a reiterar, es respecto a Cristo Jesús, que el Antiguo Testamento se cumple perfectamente en él. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Otro que busque Mateo capítulo 5, versículo 17. Ya acabamos de leer el capítulo 24 de Lucas. Hebreos 1, de 1 a 2. Amén. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Perfecto. El libro de Hebreos señala claramente de que Cristo es heredero de todo lo que Dios ha hecho. Amén. Habló a través de los profetas en una primera instancia y hoy, en este tiempo, dice el escritor de Hebreos, ha venido hablando por su propio Hijo. Quiero decirle que Jesús sigue hablando hasta el día de hoy. Igual que la sangre de Abel, ¿recuerda ese pasaje? Cuando Jehová le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama justicia. La sangre de él que tú lo mataste y lo quisiste tapar allí, su sangre reclama justicia. Hasta el día de hoy la sangre de Jesús sigue hablando. Y hablará por la eternidad en esta vida terrena, y cuando el primer siglo de la primera tierra se acabe y pasemos a la eternidad, la sangre preciosa de Cristo, un elemento natural, un elemento de esta dimensión, trascendió a la eternidad, al mundo espiritual, y seguirá hablándose de Jesús. El propósito de Jesús, el propio Jesús aseveró que Él venía para cumplir la ley. Capítulo 5, 17 de Mateo. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino para cumplir la ley y los profetas. Cuando dice cumplir los profetas, se refiere a cumplir la profecía, evidentemente, ¿cierto? Él vino a cumplir la profecía. Él demostró a sus seguidores, teniendo por base la ley de Moisés, la palabra de los profetas y los salmos, que son las tres principales divisiones del Antiguo Testamento hebreo, que Dios había predicho hacía mucho tiempo todo cuanto Él iba a vivir, lo que iba a suceder en su vida. Por eso dice en el libro de Lucas, que lo leímos antes, que Dios le abrió el entendimiento, Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Ahora bien, para entender a Cristo profetizado, es necesario que nosotros nos acerquemos a lo que son los principios de la tipología. ¿Sabe lo que es una tipología? ¿Qué es lo que es tipología? La tipología es una disciplina, es una forma de enseñar, es una comparación, donde la tipología utiliza elementos de fácil conocimiento de las personas para simbolizar conceptos, ¿ya?, que son más difíciles de comprender. Por ejemplo, si yo le pongo en Facebook a usted, a mi esposa, si yo le pongo en Facebook a mi esposa una flor y un corazón, ¿qué interpretas tú de eso? Que te amo, ¿cierto? Entonces, la figura, la flor y el corazón, es una tipología material, física, de algo que yo siento, porque usted no puede dibujar el amor. Porque el amor es un concepto, ¿cierto? Entonces el amor se expresa. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí la cruz. Los forjadores tienen la cruz y se supone que está con el manto que quedó ahí, los restantes de Cristo. La cruz es un tipo, es una figura, ¿ya? El Antiguo Testamento está lleno de figuras que reflejan un concepto. En este caso el concepto es Cristo. Cristo significa ungido. El concepto es el Salvador o la salvación. El concepto es la vida eterna. Pero todos esos son conceptos, ¿se da cuenta? Que de repente no es difícil aterrizarlos para comprenderlos. Por ejemplo, la mediación. ¿Cómo yo podría ilustrar la mediación? Alison, ¿cómo tú que tienes algo de relación con eso? ¿Cómo se puede ilustrar con un ejemplo, una figura, una caricatura? Dos partes son intermediarios. Perfecto. Buscando solución. Por ejemplo, dos rostros, podría ser dos rostros, uno directamente por acá, y al medio alguien que trate de unir, ¿no? De romperlo. Bueno. O dos manos. Claro. ¿Cómo usted puede representar el concepto de la lucha, de la pelea?
dos espadas cruzadas. Por ejemplo, el concepto de justicia. ¿Cómo es el concepto de la justicia? La balanza, y parece que hay una mujer con la vista vetada, ¿no? Y tiene la balanza en la mano. Todas esas figuras son tipos materiales, elementos para demostrar un concepto. Anoche tuvimos nosotros una tipología aquí. ¿Cuál fue? El vino y el pan, la Santa Cena. Aquí en el capítulo 24 de Lucas que nosotros leímos, ¿cuándo le abrieron los ojos a ellos? Cuando asociaron a un tipo, ¿cierto? Leamos juntos ese pasaje. ¿Qué dice? Y aconteció ¿qué era eso? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué era eso? La cena, un tipo de la cena. Por eso lo conocieron, porque poquito antes él lo había hecho. 3 o 4 días antes, ¿cierto? Él lo había hecho. Entonces, lo que yo quiero decir en este aspecto es que para entender a Cristo Jesús en su vida terrenal, tenemos que ir un poquito más atrás para entender la tipología revelada en el Antiguo Testamento. Ya, avancemos. Un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento revela elementos llamados tipos que tienen su cumplimiento en la venida del Mesías. En otras palabras, hay una correspondencia entre ciertas personas, eventos y cosas del Antiguo Testamento en relación con Jesús del Nuevo Testamento. Aquí es importante tener en cuenta dos principios básicos para concentrarse en esa forma de profecía y su cumplimiento. La primera forma importante de concentrarse. Para entender un pasaje del Antiguo Testamento que anuncia o que precede más bien, a Cristo, es necesario analizar lo referido con ese pasaje, con ese acontecimiento de la historia divina, de acuerdo a la mirada del plan de salvación. Debemos primeramente analizar ese suceso en el aspecto histórico. ¿Les explico eso? Síganme por favor en la explicación que les estoy dando. Nosotros estamos mirando a Jesús, estamos en el año 2016, mirando a Jesús, mirando la cruz de Cristo, mirando su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y mirando que Él volverá. Muchos de nosotros tenemos por sentado que Jesús es Dios. Después de 2000 años de análisis, de teología, de corriente educacional, de una iglesia formada, y nosotros somos fruto de todo ese proyecto y de toda esa obra de Dios de muchos años atrás. Pero en el tiempo de Jesús, la gente no se convencía de que Él era Dios. Y cuando digo el tiempo de Jesús, me refiero a los primeros 100, 200 y 300 años de la aparición de Cristo. Y ahí cobra relevancia el Nuevo Testamento, las escrituras de los apóstoles. Pero los apóstoles también fueron evaluados y juzgados, analizada su escritura. ¿Y de qué se apoyaron ellos? Se apoyaron del Antiguo Testamento. Y ellos comenzaron a demostrar que en el Antiguo Testamento estaba anunciado un Mesías. Y el propio Jesús se apoya del Antiguo Testamento. Y le dice a sus seguidores quién era Él. Lo que acabamos de leer, cierto camino de Maús. Muy bien, vamos al Antiguo Testamento. Y dice que hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, llamados tipología. Les pongo un ejemplo. La vida de José. José de Egipto, el hijo menor, ¿cierto?, de Jacob, el antes menor, porque menor era Benjamín. ¿En qué se parece José con Jesús? Lo que conocemos algo de la historia bíblica. Sin duda es un tipo de Cristo, pero ¿por qué decimos que es un tipo de Cristo? Primero, fue rechazado por su hermano. ¿Qué hicieron los hermanos con él? Dice que ellos creían. Los hermanos de familia. Pero también Israel, como hermanos, también rechazaron a Jesús. De hecho, la Biblia dice que lo crucificaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ya, ahí tenemos una similitud. ¿Qué pasó con José después? Lo vendieron. En este caso a él por 20 piezas de plata. O 30 piezas. Pero a José lo vendieron como esclavo. Y a Jesús, Judas también. ¿Ven? Hay una tipología. Segundo, miren, el tercero. José sale de su parentela, de su familia y se va a Egipto. Egipto, todos sabemos, y si no lo sabemos yo se lo enseño hoy día.
Egipto siempre ha sido tipo de la vida del mundo. Israel ha sido tipo de la vida de la iglesia y Egipto ha sido tipo de la vida del mundo. ¿De dónde sale José y a dónde se mete? Él sale de su casa, de su padre, y se metió en el corazón de Egipto. ¿De dónde sale Jesús? Del corazón de su padre, ¿cierto? ¿Y dónde se mete? En el corazón del mundo, en Egipto, Jesús. Israel, como familia, estaba a punto de perecer de hambre. Y el que entró en Egipto fue medio de salvación para Israel, para su familia. Estoy hablando de José. José, siendo el segundo hombre de Egipto, tomó a su familia y la trajo a seguridad, la trajo a resguardo, la salvó, la redimió. Pregunta, ¿y qué se parece eso con Jesús? Que Él, estando en el mundo, Él tomó nuestro lugar y nos redimió del mundo. Entonces, eso es un ejemplo de un tipo. Cuando dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, con certeza, hermano, con seguridad, que Jesús comenzó a hablar de Él. Les voy a poner algunos ejemplos. Génesis capítulo 3, verso 15 y 22, 18. Génesis 49, 10. Números 24, 17. Salmo 22, 1 y 18. Y el Salmo 110, 1. Isaías 25, 8. E Isaías 52, 14. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Ya, imagínense esta figura. Van estos dos caminando, ¿cierto? Vamos a caminar aquí por el centro. Caminen. Y ustedes van hablando de la muerte de Jesús. Caminen, vamos. Entonces, de repente se acerca Jesús y dice: amigo, ¿dónde van? ¿Dónde van? Vamos, vamos, yo también voy para allá. Oye, ¿por qué van tan complicados? ¿Qué pasó en Jerusalén? Jesús Nazareno. ¿Y qué le pasó? ¿Qué ocurrió? Era un varón profeta, lo conocían todos, pero murió en la cruz y esperamos. No sé, estamos un poco desconcertados. Oye, pero la profecía hablaba de él. Y hablaba de que iba a morir. Si ustedes me permiten, yo les cuento algunas cosas de él. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Fíjate que esta enemistad que siempre ha habido entre la mujer, hablando acerca de la simiente piadosa, y de la serpiente, hablando de Satanás, iba a ser concluida. Y esta simiente era el Mesías. Era el Mesías, el Cristo que fue crucificado hace unos días atrás. Su muerte en la cruz fue como pisarle la cabeza a Satanás. Le voy a contar otra más que está allí en el libro de Génesis 22, versículo 1 y 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que por cuanto obedeciste a mí. En esa simiente, la simiente que pisó la cabeza de Satanás, era Jesús. Jesús nació de una virgen. Se los voy a contar después. Hay otros pasajes allí en Malaquías, en Miqueas, donde dice que nacería en Belén y su madre sería una virgen. Entonces en él se cumplió eso. Eso pasó en el camino de Maús. Y Jesús les comenzó a contar. Por la palabra. Les citó la palabra. Les habló de Génesis 3, les habló de Génesis 18, 22 y les habló 49 días. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Sí. Amigos, camino con ustedes que van camino a Maús, Cleofas y Ruperto. Otra cosa más les quiero decir de este que murió en la cruz. Ustedes saben de qué nacionalidad, de qué tribu era Jesús. ¿De qué tribu era Jesús? Era de Judá. Y hay una profecía en Génesis 49, versículo 10, donde habla Jacob que está muriendo, está poniendo una bendición sobre sus hijos, y él dice que el gobierno eterno del Mesías vendría de uno que nacería de la tribu de Judá. Y sería tan importante que el cetro de su mano nunca saldría de entre sus pies. Él gobernaría con su trono, allí con su mando, lo pondría a su lado y nunca le quitarían el cetro de su mano. Y sería un hijo
de la tribu de Judá. Entonces yo te pregunto, Cleofas, ¿tú sabes de dónde venía Jesús? ¿De dónde venía? De Judá. Por lo tanto se cumple una tercera opción. ¿Era judío? No judío, como tú. Era judío. Él venía de la tribu de Judá. Y aún es llamado el león de la tribu. Te voy a demostrar otra cosa, Roberto. Te voy a demostrar otra cosa, Cleofas. De acuerdo a la Biblia que ustedes conocen en el Antiguo Testamento, lo que dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Saben por qué ustedes no se dan cuenta bien que Jesús, el murió, era el Cristo? Porque estaba profetizado que así fuera. Lo veré, mas no ahora. Lo van a tener entre ustedes. Israel tuvo a Jesús entre ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el propio Israel no se dio cuenta. Y eso estaba profetizado, Cleofas. Roberto, estaba profetizado eso. Pongamos los nombres más bíblicos. Rubén, Cleofas, ya estaba anunciado que ustedes no se iban a dar cuenta de eso. Por eso no saben quién es Él. Pero aún hay más. Los salmos también hablan del Mesías. El Salmo 22, 1 y 18, ¿cómo dice? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y el 18 dice, Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suelo. Cleofas, ¿tú te recuerdas, Rubén? Esos días, no sé si se dieron cuenta, ¿qué hicieron los soldados con la ropa del que estaba colgado en la cruz? Echaron suerte. ¿Y qué es lo que clamó él en la cruz? Cuando él estaba desamparado, ¿qué dijo? Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cleofas, el que murió en la cruz, calza con esa descripción, está hablando del Mesías. Entonces ellos se sorprendieron el camino a Maús cuando tomaron el pan y el vino, la cena, comenzaron a entender que el Antiguo Testamento hablaba de este Jesús. Eso pasó camino a Maús, y la mente de ellos tuvo que abrirse para que entendieran y asociaran el pasaje bíblico con la persona de Jesús. Sigamos, Cleofas, sigamos, Rubén, para que no les quede duda de que el que murió colgado en la cruz era este. Jehová dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Quien estaba hablando allí era David. Y miren lo que dice: Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? El Mesías. Hay salmos que son mesiánicos. ¿Y quién le dijo? ¿A quién le dijo Dios: siéntate a mi diestra? A Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. El capítulo 7 del libro de Hechos dice que Esteban, cuando fue apedreado, tuvo una visión. Y en esa visión vio a Jesús, ¿dónde? A la diestra del Padre. Cleofas, Rubén, ¿entiende? ¡Abre la mente! No te diste cuenta porque decía el pasaje anterior que lo tuve cerca, pero no lo vi. Lo tuve aquí. Y el corazón de ellos dice que comenzó a arder cuando Jesús les hablaba y les ministraba. ¿Qué dice Isaías? 25:8 de Isaías. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hay una profecía más importante sobre este carpintero crucificado, y es que ni la propia muerte lo podría retener. Ustedes dijeron recién, ya han pasado 3 días y no pasa nada. Este es el tercer día. En este día algo importante va a pasar en tu vida. Algo importante va a pasar en tu casa. Comienza un tiempo nuevo. El carpintero crucificado. Oh, gloria a Dios, Él resucitará. Está profetizado. Y la cosa comenzó a ponerse más tensa, hermano. Porque el resucitado estaba con ellos. Estaba caminando con ellos. Hablándoles. Para que su mente se abriera, comprendiera qué clase de escuela dominical más linda ese día en la mañana, el camino de Maús. Porque fue una escuela dominical, porque fue el primer día de la semana, con 2 alumnos y el gran maestro en medio, hablándoles de una lección completa del Antiguo Testamento sobre él.
como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cleofas, antes que el carpintero fuera crucificado, Rubén, lo golpearon totalmente. Absolutamente golpeado. Derrajado, su piel. Aparte que era flaquito. No comía mucho, que nada 40 días, 40. Era delgado, no tenía mucho físico. Pero fue desgarrado, lo molieron a golpes. Lo patearon, lo escupieron, literalmente lo molieron de arriba abajo. Pero ¿sabe qué? Está escrito. Así fue necesario. Aún en los golpes, la profecía se cumplió sobre su vida. Rubén, no te desalientes. Cleofas, no te desalientes. Porque algo importante ocurrirá en estos días. Después sigue, ¿cierto? ¿Cuál fue el otro que dijo? Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Está el Señor aquí, hermano? Amén. Dice Jeremías 23:5. Daniel 2:24. Después 34 y 44 del mismo Daniel 2. Repito, Jeremías 23:5. Aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Cleofas, Rubén, ¿ustedes saben cuál es el linaje de Jesús, del muerto en la cruz del Calvario? ¿De dónde vino su linaje? Nuestro hermano Mateo investigó sobre eso. Y en el capítulo 1 dice que hay 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, de David hasta el cautiverio y del cautiverio hasta la vuelta. Y ahí vino Jesús. Bartimeo clamó y le dijo: Jesús, hijo de David. Sí, Señor. Jesús, hijo de David. Este que murió en la cruz del Calvario ya está cumpliendo varias cosas. Sus ropas fueron repartidas. Él murió y ustedes no lo vieron, y aún también era descendiente de David. Está acercándose la profecía a cumplirse plenamente en Jesús. Daniel capítulo 2, verso 24, 35 y 44. Podemos leer fuerte y claro. Dice: Después de esto fue Daniel a Europa, cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Ahora el 24, el 34, el 35, ¿no? Entonces fueron desmenuzados El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El 44. Y en los días de estos reyes, el Dios regresará, y no será jamás destruido, Ni será el reino dejado a otro pueblo. desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Rubén, hay una profecía en el libro de Daniel de una estatua que tenía tremenda estatura, que era con cabeza de oro, era con un pecho de cobre, era con una parte media, una cintura y muslos de hierro, pero los pies eran de barro. Y en esa profecía Daniel ve una piedra que viene del cielo, una piedra pequeña, lanzada contra la estatua, y le pega en los pies. Y dice que esa piedra, después que botó esos imperios, fue transformada en un grande monte. ¿Sabe quién era esa piedra que destruyó los imperios? La piedra desechada por los edificadores vino a ser la principal. Le pregunto hoy día yo, ¿dónde está el imperio griego? ¿Dónde está Alejandro Magno? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde? Ya no hay. Apenas hay unas pocas columnas y unos templos viejos. Pero ¿dónde está Cristo Jesús? Él vive y reina para siempre. Y Él es Señor de nuestra vida y Señor de la iglesia.
Y era preparada una esposa sin mancha y sin arruga, ataviada, preparada para el día del arrebatamiento. Y hoy Jesucristo, su nombre, no solamente se nombra entre las naciones, su nombre se nombra en el infierno y en el cielo. La pequeña piedra que estaba colgada pensando que lo iban a eliminar, Él resucitó. Y en estos días que ustedes andan en tristeza, en angustia, van a ser sorprendidos. Rubén, alias Roberto, pero como no conociste a Jesús, tu nombre cambió, gracias a Dios por eso. Como le cambió el nombre a Pedro, le llamaban Simón, Jesús le puso Pedro. Miqueas capítulo 5, verso 2, Zacarías capítulo 3, verso 8, Zacarías 9, 9 y Zacarías 13, 7. Miqueas 5, 2. Fuerte y claro, lo tenemos allí, lo va a proyectar Jocelyn. 1, 2, 3 dice: Pero tú eres casa pequeña de la familia de Judá, de ti me saldrá y será Señor en Israel. Oh, gloria a Dios. Sobre el principio de la vida de la eternidad. Pero tú, Belén, Efrata. ¿Te acuerdas de las canciones de las campanas de Belén? ¿Cómo será ese villancico? Los pastorcillos andan, camino a Belén. Estaba profetizado. Rubén, alias Roberto, Rubén, Cleofas, estaba profetizado que de Belén vendría. ¿Saben por qué los escribas y los fariseos no creyeron en Jesús? Porque ellos sabían que él había nacido en Nazaret. E incluso dijo un hombre importante: de Nazaret saldrá algo bueno. Porque no había profecía sobre Nazaret, la profecía era sobre Belén. Pero esa fue una jugada de Dios, porque Dios lo hizo nacer en Belén y lo sacó a Egipto, y de Egipto lo llevó a Nazaret. Nazaret era una pequeña ciudad de Galilea. Galilea era una provincia con 10 ciudades, se llamaba Decápolis. En esas ciudades también estaba el endemoniado, que era de Gadara. Gadara era una de las ciudades que rodeaba el mar de Galilea. Y otra de las ciudades pequeñitas era Nazaret. Pero Jesús no nació en Nazaret. Todos sabemos que no nació en Nazaret. Él nació en Belén. Y el profeta Miqueas, inspirado en el Espíritu Santo, dice: ahora, Cleofas, ¿tú sabes dónde nació este que murió en la cruz del Calvario? ¿Tú pensabas en Nazaret, Rubén? En Nazaret. Ellos pensaban porque ahí creció. Ellos en realidad interpretan lo que la ley, los judíos interpretaban. Dicen: no puede ser el Cristo. Si nació en Nazaret, viene de Nazaret. Si lo conocemos, incluso le decían Jesús Nazareno. Lo apodaban por el gentilicio. Si fuera de Arica, era Jesús ariqueño. Si fuera de Lota, Jesús lotino. Por eso le decían Jesús Nazareno. Pero la profecía era más profunda. Y la profecía decía que él había nacido ¿dónde? Cleofas, él no nació en Nazaret, Rubén. Él nació en Belén, el colgado de la cruz. Nació en Belén. Y él era judío. Y él iba a resucitar. Y todos los imperios que han gobernado a ustedes, israelitas, esos imperios van a caer uno por uno. Ahora estamos bajo el imperio romano, antes estuvimos bajo el imperio griego, antes bajo el imperio medo-persa, y antes bajo el imperio babilonio, y antes bajo el imperio asirio, y antes bajo el imperio egipcio, pero todos esos caerán y solo el resucitado será su rey. El Israel, hermano, no lo entendió. Jesús resucitado y no lo vio. Cuando el rico le clamó al padre Abraham, le dijo: mándame a hablarle a mis hermanos. El padre le dijo: si aún un muerto fuera, no le creería. Hablando de él. Jesús resucitó y aún no le creía. Y hasta el día de hoy dice así. ¿Qué dice el siguiente? Zacarías 3:8. Después el 9:9 del mismo Zacarías y 13:7. Atento, Cleofas, atento, Rubén, atento, iglesia, porque se está configurando en el Antiguo Testamento los cumplimientos de la persona
persona de Cristo. Leamos juntos, fuerte y claro, dice: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el nuevo. ¿Qué le dije yo al principio de la tipología? Dice que son varones. Eso es una tipología, es un símbolo. Le dice: Josué, tú eres un símbolo. Y ahí en ese capítulo está hablando de cuando lo saca como un tesón de un incendio. Lo saca como una madera quemada del incendio. Así se habla de Jesús. Sacó a Jesús como de un incendio todo quemado y lo sacó de la propia muerte y del infierno. Y el propio profeta le dice, explica la profecía y le dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Le dice: los que se sientan delante de ti son varones. Era un símbolo, era una forma de decir. Capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Cleofas, tú estuviste el día que entró hace una semana atrás, 7 días atrás, antes de la Pascua. Entró en Jerusalén. ¿En qué animal entró a Jerusalén? En un asno. E incluso con un pollino, era un burrito nuevo, nadie lo había montado. Había sido preparado para la entrada triunfal. ¡Qué maravilloso, hermano! Hasta un burro fue profetizado, un burrito nuevo. ¿Dónde está eso, pastor? Zacarías 9:9. Cuando él entra en forma triunfal a Jerusalén, ya el profeta lo había dicho. Y Jesús le dice a sus discípulos: vayan y donde un hombre va con un cántaro de agua, síganlo. Y pregúntenle dónde está el pollino. Y pregúntenle dónde está el lugar preparado para la cena. Dios ya había hablado con ese hombre, le había revelado los planes que tenía con él. ¿Cómo se cumplen las profecías en este muerto, en este hombre que mataron en la cruz? Pareciera que estamos cerca de saber quién es él. El corazón de ellos todavía ardía, todavía los ojos estaban cerrados, no sabían que el que hablaba con ellos era el propio Jesús. Ahí estaban escuchando, atentos. Qué caminata más linda esta de Jesús esa mañana, camino a Emaús. Capítulo 13, verso 7, el que acabamos de leer. Y Malaquías 3:1. 3:1. Dice así: 1, 2 y 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente del por el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te acuerdas, Cleofas? ¿Te acuerdas, Rubén? Que antes que este Jesús carpintero predicara, vino otro. ¿Cómo que se llamaba el otro? Juan el Bautista. Y él dijo que era una voz que estaba en el desierto y que venía a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿sabían ustedes? En realidad las madres eran primas, no ellos directamente. Elizabeth, la madre de Juan, y María, la madre de Jesús, eran primas. Y cuando ellas se acercaron, cuando ellas se reencontraron, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y María recién estaba encinta hacía 3 meses. Y dice la Biblia que cuando se encontraron los vientres, contaron los codos. Oiga, dice la Biblia que no hubo otro hombre más grande que Juan. No hay otro más grande que él. Más grande de todos los hombres. Allí, Juan, era un fetito de 6 meses. Y en el otro vientre estaba gestándose Jesús, el más grande de todos los cielos. El más grande de todos los cielos con el más grande de toda la tierra, juntos, dinamita. Ellos nunca se conocieron, porque por allá en la montaña donde estaba ministrando Zacarías, su padre,
Y acá, ¿cierto? De María con José se habían ido a Egipto. No se conocieron. Gloria a Dios. Pero el uno y el otro sabían que existía el otro en algún lado. Jesús creció estudiando la Escritura. Y él supo que vendría alguien que anunciaría su camino, porque la Escritura lo decía. Y Juan creció sabiendo que alguien anunciaría al Mesías y el Mesías vendría. Los dos descubrieron que uno era el Mesías y que el otro era el mensajero. Y cada vez que Juan bautizaba, miraba. Oh, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Él tenía una palabra profética guardada, Juan. Honramos tu nombre. Su padre era sacerdote. Su madre era profeta. El sacerdote padre quedó mudo porque cuando Jehová le dijo, tu mujer va a concebir, mandó el ángel Gabriel. Gabriel. Le dijo a Zacarías, tu mujer va a concebir. Y él la torpeza le dijo que su mujer es estéril. Aquí ya tengo una iglesia. Lo dejó mudo 9 meses. Qué bueno, qué importante para la iglesia, hermano, cuando Dios habla. Y uno dice estupidez. Habla tontera uno. Sí, Señor. Yo creo que si Dios usara el mismo criterio con nosotros, ¿cuánto andaríamos? Yo le diría, Dios nos atrate, compadre, porque habla de cera, no de papel. Padre, haga que algunos que hablamos de cera no hablemos. Soberano eres Dios. El sacerdote, Dios lo enmudeció todo el periodo de gestación de su hijo, para que no echen a perder los planes de Dios. Esa es la razón por la cual Dios enmudece a la gente. Porque uno mete la pata. Habla cuando no tiene que hablar, publica lo que no tiene que publicar, levanta fotos que no tiene que levantar, etc. ¿Para qué vamos a seguir Gloria a Dios. con el Facebook hoy día? ¿Sí? Bueno, en ese tiempo si hubiese habido Facebook, ¿qué habría hecho de Zacarías? Seguro que le sacan una foto a la patita, y es cierto, la gente se está sobando, ahí le está echando pequeñita y después la flor, ay, tengo hambre, ay, no tengo hambre, ay, no tengo hambre, ay, tengo dolor. Yo le digo, para con eso, para con eso. Aleluya. Para con eso. Hay cosas íntimas que son tuyas, no tienes por qué devolverlas. Para con eso. Mensaje actual, siendo para usted y para mí. Gloria a tu nombre. Para con eso. Para con eso, Jehová. Fue profetizado. Y Juan estuvo 6 meses antes de la aparición de Jesús. Y ese día Juan lo bautizó. Oye, qué día más lindo. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Mire, oh, rimandia, canta la noche, aleluya. ¿Sabe? Aleluya. Gloria a Dios. Busque el Salmo 89, versículo 19. Santo es tu nombre. Hay una revelación aquí en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 20. 89, 20. Amén. Gloria a Dios. Fuerte y claro, ¿cómo dice? Escúchame lo que le voy a decir, el Espíritu Santo hace estas líneas, estas conexiones hoy día para complementar. Mire, hermano, Jesús, el niño, Jesús, el embrión, el niño nacido, el bebé, el muchachito creciendo, fue observado desde siempre. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis dice que el hijo, Jehová le habló a la serpiente, Satanás, y le habló a la mujer. Le dijo, mujer, tú tendrás un hijo que matará a este tipo. Le cortará su gobierno, su imperio. Satanás quedó con esa profecía de Jehová Dios. Y cuando Jehová habla, Jehová cumple. Así es Dios. Por eso que después yo le he explicado esto en predicaciones y ya se lo hago en lección. Satanás siempre intentó observar quién sería el hijo. Y siempre lo trató de matar. Caín y Abel, ¿cuál de los dos murió? Abel, el piadoso, ¿cierto? El que trajo la ofrenda y le agradó. ¿Quién incitó el corazón de Caín? Fue Satanás. Porque la palabra era fresca. La de Satanás sabía que el hijo de Eva lo iba a aniquilar. Entonces él miró los dos, ¿cuál de los dos? No, este es malo. Este es bueno, este tiene que ser. Y se la arregló y preparó un plan para terminar por la vida de él. No era Abel el Mesías, lo sabemos. Después sigue adelante Moisés, perdón, Noé. Con Noé que había un plan de salvación para la humanidad. ¿Qué es lo que hizo finalmente
Satanás con él lo ridiculizó, le bajó su autoestima, lo emborrachó, lo puso en vergüenza delante de la poca familia que había. Lo quiso cortar. Después, José. ¿Será este el Mesías? Este que es soñador, que sueña con las estrellas, con las estrellas del trigo, con los planetas. Este debe ser, matémoslo. A los propios hermanos lo quiso tomar para matarlo. Y un hermano llamado Judá, no fue Rubén el mayor, por eso Rubén perdió la primogenitura. Fue el cuarto hermano de la línea, Judá. Judá tenía un espíritu redentor, porque en sus genes venía la redención. En sus genes venía ya la intervención por otro. Mientras Rubén lo quería matar, Judá dijo, no lo matemos, es nuestro hermano. Vendámoslo, pero no lo matemos. Y Satanás quiso matar a José, no pudo. No era el Mesías. Después los niños, ¿cierto? Cuando tomó el corazón de Faraón. Oye, si nace un hombre de los judíos, de los israelitas, aniquílenlo. Porque ya sabía, el clamor del pueblo había empezado a funcionar. Que vendría de los propios judíos un libertador. Dios se la arregló para que Moisés fuera salvo, pero Moisés aún no era el libertador. Herodes, cuando llegan los reyes, le dicen a Herodes, estamos cerca del tiempo que van a ser un niño y será el rey de reyes y señor de señores. Y Herodes era un pequeño reyesuelo miserable. Hermano, San Pedro era más grande que la provincia de Judea. Nosotros tenemos 140.000 habitantes. En el tiempo de Jesucristo no había más de 10.000, de 20.000 habitantes. Y él era el rey de eso. Y eso lo defendía y mandó a matar a los niños. Lo que quiero decir es que la mirada de Satanás siempre estuvo buscando al Mesías. Gloria a Dios. Pero miren lo que dice el Salmo capítulo 89, versículo 20. La mirada de Dios también estuvo buscando al Mesías. Satanás miraba para destruir, Jehová miraba para bendecir. Y allí encontramos el capítulo 89, versículo 20, que Jehová cumple con su propósito. Y él, como dice, él no dice, aún no lo encuentro, aún no está. ¿Qué es lo que dice? Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Ese David mi siervo no es solo el rey David, era lo que David iba a traer, a transportar a las generaciones del mundo, hablando de Jesús. Cristo. Por eso el Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David. Estamos concluyendo la clase. Recapitulemos. ¿Qué cosas importantes le dijo Jesús resucitado a Cleofa y a Rubén esa mañana? Nombre cada uno. Con lo cual lo comparó para que vieran que lo que estaba viviendo estaba escriturado. Una cualquiera. ¿Nacería dónde? Nacería en Belén. ¿Qué otra cosa le dijo profetizado? Que estaría en Jerusalén en un burrito, en un pollino. Que sería una piedra pequeña que caería a los pies de mármol de la estatua y rompería los imperios. ¿Qué otra cosa estaba profetizada de él? Que iría en la cabeza. Que la venida de Cristo le iría en la cabeza. Que sobre su ropa, después de muerto, echarían suertes. Y que él sería un redentor, redimiría a su pueblo. Que Dios nos bendiga. Yo les pregunto, al cerrar esta clase, ¿está nuestra mente más abierta que antes de comenzar esta clase? Significa que Camino Nuevo se remitió esta mañana. Y dice que él oró para que la mente de él se abriera para entenderla. Gracias Rubén, gracias Cleofas. Necesariamente tenemos que tener nuestro texto base. Capítulo 24 de Lucas, versículos 45 y 46. Eso es. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 45. Ese es el texto base. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sabe lo que Dios me llevó? Dios me llevó a entender los tiempos de Él, a entender las dimensiones de Él. Y me doy cuenta, pastor, cómo las cosas materiales muchas veces no son entendidas porque no se entienden las espirituales. Esa situación le pasaba a Nicodemo. Jesús le dijo, si te explico cosas materiales y no entiendes, ¿cómo vas a entender las espirituales? Iglesia, alumnos, hermanos, yo los quiero invitar en esta mañana sinceramente a orar.
Aquí hay hermanos nuevos que necesitan este toque del Espíritu Santo. Hay gente que es independiente, hay gente que lucha con sus males, con sus vicios. Y no lo digo de forma peyorativa y ofensiva, lo digo que es una lucha que hay. ¿Sabe cómo puede vencer si usted entiende las Escrituras? Cuando vengan las Escrituras en claridad, usted recibirá el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo llenará su vida de poder y de autoridad. Pero tenemos que pasar por un proceso de entendimiento.